estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Creo que no hay ningún Demasiado claro, inconveniente. profesor. Para mí muy bien. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Muy Sí, amable. demasiado interesante esta ilustración sobre la masonería. Don Gonzalo es su fan número uno, profesor. Y a mí me honra mucho eso, me honra mucho. Gracias. Ahí lo seguiré siguiendo, haga la redundancia. Muchas gracias. Miren, hermano, este libro es muy valioso para mí. Me lo regaló un hermano ex seminarista y un gran amigo mío, profesor de religión, el hermano Carlos Quiñones. Sabe mi interés por el tema y con una tacita de café y una amena conversación me lo obsequió. Este es mi último libro masónico que entra en mi biblioteca, así que lo valoro mucho. Bien, vamos a la segunda parte, que es la parte más conflictiva. Aquí ya viene, aquí como dicen los mexicanos, aquí sí ya se armó el mero mole. Aquí sí ya viene, ahí me pueden ver, ¿verdad? Bien, ahora sí. Vamos a la masonería Yo especulativa. puedo ver bien. Vamos a la masonería especulativa. Bien, aquí ya surge el problema. Miren, chicos, estamos nosotros en el siglo XVII, siglo XVIII, perdón, siglo XVIII, año 1717, vamos a ir a esa fecha. Para esta época empieza a surgir el periodo de la Ilustración, ¿sí? Dicho de otro modo, de una manera muy sencilla, las personas quieren razonar todo mediante documentación, mediante fuentes, la ciencia empieza a cambiar, la medicina empieza a cambiar, ya hay experimentos, es decir, hay un gran avance en la parte, con sus limitaciones, por supuesto, pero ya empieza a haber ese avance, ¿sí? Y en la parte religiosa se empieza a cuestionar mucho a la iglesia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque para esta época, recuerden ustedes, ya había nacido el protestantismo con Fray Martín Lutero en el siglo XVI y también el movimiento anglicano en Inglaterra. Estos dos movimientos fueron muy fuertes y aunque la Iglesia Católica nunca va a ser destruida, precisamente de acuerdo a como nosotros los cristianos los creemos, precisamente porque nuestro Señor Jesucristo nos dio esa promesa, ¿no? Los poderes del infierno jamás prevalecerán contra la Iglesia. Pero ciertamente causaron mucho daño al punto de que se empezó a cuestionar todo sobre la iglesia. Entonces, muchos de estos personajes que abrazaron la masonería especulativa, del cual de muchos no hay documentación, de otros sí, por ejemplo, Voltaire, Diderot, de Alembert, Rochiu, Montesquieu y todos estos personajes de la Ilustración. Perdonen mi mal pronunciación francesa, porque no lo sé, lo que hago es, según yo creo que lo estoy haciendo bien. Estos personajes abrazaron la masonería precisamente porque en ella se iban a poder concentrar conocimiento fuera de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que la masonería operativa tiene una particularidad. Dejan de construir catedrales, ya no se van a dedicar al oficio del arte, de la, del arte, de la arquitectura, sino que ahora lo que ellos van a hacer es apicar la piedra bruta que es el ser humano, es lo que ellos dicen. Entonces, van a dejar la parte operativa para ahora formar al hombre que no esté bajo los regímenes de la Iglesia Católica, bajo los regímenes del oscurantismo, bajo los regímenes del autoritarismo, bajo los regímenes de el monarquismo español. Es lo que ellos piensan, repito, no lo que yo creo. Entonces, es ahí que la masonería nace, la masonería especulativa nace en el año 1717, un 24 de junio, día de San Juan, donde varias logias se reunieron y crearon una sola, que es la que ustedes pueden ver aquí en la imagen. Ahí está el edificio de la Gran Logia de Inglaterra. Curiosamente, esta logia se inicia en Inglaterra, eh, 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 un reino que era la que más reclamaba los territorios de España. ¿Sí? Recuerden ustedes que el principal enemigo de España fue Inglaterra. Y en ese sentido, coincidentemente, o quizás no coincidentemente, pero los primeros enemigos, la masonería nace en Inglaterra.
El primer gran maestro de la logia de Inglaterra, de la masonería especulativa, que es la masonería que nosotros ya conocemos hoy como tal, fue el señor Anthony Sayer, y el segundo gran maestre fue el señor John Teófilo de Sagulier. Este señor de Sagulier va a ser muy importante porque él, junto con el caballero que ustedes van a ver acá, bueno, no está la imagen de él, está el nombre, James Anderson, ellos dos van a crear las constituciones de Anderson. ¿Qué son las constituciones? Como su nombre lo indica, son los reglamentos, estatutos que van a guiar a los masones de hoy en adelante. Reglas de carácter moral, reglas de carácter político, reglas de carácter religioso, pero al fin y al cabo, esas reglas rigen al hombre, más no las logias. Es decir, hay una orden dentro de la masonería, dentro de los rituales, dentro de las conversaciones en las logias. No se puede hablar de religión, no se puede hablar de política, no se puede hablar de deporte, ni nada que lleve o conlleve a una disputa de pensamientos, de criterios. Entonces, miren chicos, aquí viene lo importante. Ya no existe dentro de la masonería especulativa el solamente ser católico como lo era en la masonería operativa. Aquí ya no. Y si usted ora por su sacerdote, está imitando a Jesús. Jesucristo decía, Padre, yo me Perdón, ofrezco, yo me consagro por ellos. no logro escuchar. Sí, después hacemos las preguntitas, ¿ya? Este, esta masonería que está acá permite la adhesión de cualquier credo religioso. Y aquí empieza el problema. Empiezan a entrar obviamente católicos, empiezan a entrar protestantes, empiezan a entrar ocultistas, muchos ocultistas, satanistas empiezan a ingresar. Es decir, empieza a ingresar diversidad de credos. Hay un micrófono prendido, por favor. Empiezan a ingresar un montón de credos. Bien, empiezan a ingresar un montón de credos y por consiguiente esto va a afectar a la masonería. ¿Por qué? Porque obviamente los judíos, por ejemplo, que ingresan en esta masonería especulativa van a decir, no, pues, ¿por qué el libro sagrado tiene que ser los evangelios si nosotros no creemos en Jesús? Eso es una falta de respeto para nuestra libertad de pensamiento. Lo mismo van a pensar los protestantes. ¿Por qué una Biblia católica? Qué sé yo, lo mismo van a pensar este, los, los musulmanes, aunque ellos en gran minoría, hoy en día la masonería está prohibida en los territorios musulmanes, en fin. Entonces, para solucionar este problema, quitarán la Biblia y dejarán sencillamente el libro de las constituciones de Anderson. Ese va a ser el libro sagrado, entre comillas, para evitar la pugna, la disputa entre los fieles. ¿Por qué? Porque son de diversa y muy variada corriente de pensamiento religioso. Puede entrar cualquiera, a partir de ahora puede entrar cualquiera, siempre y cuando ejerza un conocimiento intelectual y lo ponga a disposición de la logia y de la comunidad. Pero observen una cosa, chicos. ¿En qué año nace la masonería especulativa? 1717. ¿En qué año se fabrican las constituciones de Anderson? 1723. Y hasta ahora, que ya han pasado cuántos años, la iglesia no se pronuncia contra esta masonería. La iglesia no ha emitido un solo documento en contra de la masonería hasta ahora. Es decir, que la iglesia no condenó a la masonería cuando la masonería especulativa nace. No, todavía no. La causa va a ser después. Miren, solo voy a leer las dos primeras líneas, que es lo que me interesa. En la Constitución de Anderson, perdón, dice lo siguiente: un masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral y si comprende correctamente el arte, no será nunca un ateo estúpido ni un libertino irreligioso. Dicho de otro modo, dentro de la masonería especulativa no se permiten ateos. Tienes que creer en una divinidad, no importa cuál sea, la que tú creas, Yahvé, Jehová, Jesús, Zoroastro, Mahoma, Alá, Satanás, quien tú quieras, o tú mismo,
Tú mismo eres la divinidad, no importa, pero tienes que forzosamente creer en una divinidad, porque no puedes ser un ateo estúpido, no lo digo yo, lo dice la Constitución de Anderson, ni tampoco un libertino irreligioso. El resto no se los voy a leer porque es muy largo, al fin y al cabo lo que me interesa son estas dos primeras líneas. Aquí ustedes pueden ver una logia por dentro, ¿sí? Esta imagen la tomé de internet, no es que yo he estado adentro, obviamente. Esta es la Gran Logia de Inglaterra, ¿sí? Bueno, no me voy a explayar en cosas de detalles como el oriente, el poniente, donde se siente el gran vigilante y cosas por el estilo, porque esto creo que nos llevaría demasiado lejos. Miren estas 5 normas masónicas, no las digo yo, lo dice la Asamblea de Delegados Masones de Winterthur del 21 de mayo del 49, de la Logia Alpina, de la Gran Logia Alpina de Suiza, creo que es. Dice así, punto número 1, reconocer e invocar en sus trabajos al gran arquitecto del universo. ¿Cuál es el gran arquitecto del universo? La divinidad, cualquiera, el que tú creas. Considerar la Biblia como volumen de la ley sagrada. Claro, los primeros masones fueron católicos. Por consiguiente, la Biblia era el libro más importante. Luego se lo sacó por los problemas antes mencionados. Indefectible fidelidad y total devoción a la patria. Eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Sigue siendo igual. No inmiscuirse en cuestiones políticas o confesionales, a no ser a título instructivo. Hay un audio, por favor, un micrófono. Si podemos apagarlo. María Campos, por favor, apague el micrófono. Gracias. ¿Me puedo atrever a proponer algo? Adelante, ve. 50 por región, 6 por 5, 30, son 300. Y el Por equipo favor, zonal se hay va un a cada uno micrófono. de nosotros, que somos 4. 50, numerados del... Ah. Gracias, Miguel. Se le apagó el micrófono, Víctor. Prenda su micrófono. Víctor. Bien, acá decíamos, no, perdón, no inmiscuirse, dice, en cuestiones políticas o confesionales. En realidad eso no se cumple, ¿no? Grandes políticos, incluso presidentes, han sido masones, ¿verdad? Quizás lo que se puede entender es que dentro de la logia no se hable como el presidente o como asambleísta dentro de las logias, pero lo cierto es que sí tenemos grandes políticos, presidentes, o incluso, suena decirlo, suena feo decirlo, pero es una realidad y eso no está velado. Sacerdotes católicos, monjes católicos, teólogos católicos laicos y que son miembros de la masonería y lo hacen abiertamente. Lamentablemente es así. Es una realidad. Eso creo que para nadie es oculto eso. Remitirse a los antiguos deberes para lo no tratado en estos principios. Bien, estas son las 5 normas básicas de la masonería. Ahora, no los voy a aburrir mucho en esto, porque esto es un poco extenso, pero solo les voy a decir que la masonería, yo siempre hablo de las masonerías, nunca hablo de la masonería, porque la masonería es muy amplia y dependiendo del rito, ellos tienen ciertas creencias, ciertas actitudes, ciertas ontología a la hora de expresarse. El rito más común que, que prevalece aquí en Occidente es el rito escocés antiguo y aceptado. Así se llama, rito escocés antiguo y aceptado. Es el rito más conocido de América y de Occidente. Según las constituciones de Anderson, fue creado en 1786. Y esta se compone de la masonería simbólica o azul, que son los primeros 3 grados. Luego tiene la masonería encarnada o grado capitular, que es del 4 al 18. La masonería negra o grado filosófico, del 18 al 30. Y tenemos la masonería blanca o grado sublime, del grado 31 al 33. Todos conocemos que la masonería, cuando ustedes escuchan, es maestro grado 33, es porque se está refiriendo al rito escocés antiguo y aceptado, que es el más común. El rito de emulación, que es un rito usado, fundamentalmente en Inglaterra, también posee los primeros 3 grados, aprendiz, compañero y maestro. No permiten planchas ni discusiones en las reuniones. Tienen grados colaterales, uno se llama el Gran Priorato, el otro se llama el Arco Real.
depende, bueno, no los quiero confundir, ellos utilizan mucho estos nombres, Caballeros Templarios, la Orden de Malta, el Gran Priorato de Sion, el Arcano Sublime, el Arco Real, son nombres que ellos usan constantemente. No quiere decir que porque incluyan aquí a los Caballeros Templarios, ellos tengan relación con los Caballeros Templarios, por si acaso. Obviamente que no. El rito de adopción es un rito femenino principalmente. La masonería en un principio no acepta mujeres, luego lo hará. El rito de adopción es un rito femenino en España y en Francia y comprende de 5 grados. Los 3 primeros que ustedes ya lo conocen y también el de maestra perfecta y la soberana ilustre escocesa. Son grados simbólicos, ¿no? Observen ustedes, este grado es evangélico, ya no existe, ¿no? El grado evangélico tenía como objetivo la propagación del evangelio de Cristo, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Se reunían en el castillo de Wandestan, ya no existe este rito. El rito de los bosques ya no existe, ¿sí? Era una masonería de los hermanos que vivían en la selva y se componían a sí mismos de 5 grados. La masonería oculta, esto es una masonería bastante iniciática, bastante ocultista, ¿sí? Utiliza filosofía oculta como de Cornelio Agripa, utiliza mucho la simbología numérica, la arimancia, en fin. Es una masonería bastante, diríamos, bastante misteriosa, no sé, lleno de ocultismo y cosas por el estilo, que es lo que la gente más cree y aprende sobre la masonería. Este rito de aquí, el rito de Memphis Misraim, es un rito muy importante, fundado por Giuseppe Garibaldi. Creo que alguna vez lo hemos escuchado, que es el caballero que está aquí, ¿no? Para los que no lo conozcan, por si acaso. Sí, Giuseppe Garibaldi, aquí está el señor Winston Churchill, ¿sí? Ellos pertenecían, los pongo en la foto, ¿por qué? Porque ellos pertenecieron a este rito. Obviamente eran masones, pues, ¿no? El señor que está aquí es el señor Robert Ambelain, que es el autor de uno de los libros que yo les he mencionado, que es un maestro masón del rito francés, que es el libro que está acá, es el caballero que está aquí, Robert Ambelain. Les he traído fotitos también para que ustedes puedan ver a estos masones famosos, ¿no? De la historia que han sido famosos, porque lamentablemente muchos masones que se dicen que son masones no lo han sido. Rafael Correa fue masón, dice, no, él no perteneció a la masonería, él no perteneció a la masonería. Y sin embargo, le adjudican estas cosas. Así pasa con muchos personajes famosos de la historia, ¿no? De nuestra historia ecuatoriana y de la historia universal. Como que Leonardo da Vinci fue masón cuando la masonería no existía en su época, la masonería especulativa. Voltaire sí fue masón, pero más que un deseo de ser masón fue un acto simbólico porque lo iniciaron 2 semanas antes de morir. Ni él sabía que lo estaban iniciando, estaba agonizando. Así que en realidad no es que él abrazara en realidad la masonería como tal. Ya vamos a hablar un poquito de eso, que yo sé que les va a interesar. Aquí vemos, si ven ustedes esta señora que está aquí, esta señora se la conoce en el mundo histórico como Madame Blavatsky, fundadora del teosofismo. Su padre fue masón, sus abuelos fueron masones. Esta mujer es una de las mujeres más iniciáticas, ocultistas del mundo, ¿sí? Ella promovió mucho el ocultismo, el satanismo incluso, la parte hermética, bueno, en fin, terrible, terrible para nosotros como cristianos. Pero bueno, esta fue masón, ¿sí? O sea, la familia ya fue masón, ¿no? No los voy a aburrir con mucho con esto. El rito de George. Ustedes conocen a este personaje, no sé si lo pueden ver muy bien. Los hermanos de México lo conocen demasiado bien. Y si son católicos lo odian a muerte. Don Benito Juárez. Sí, sí, yo sí. Don Benito Juárez. Sin duda alguna, él perteneció a la masonería. Aquí tenemos, miren, para nosotros saber que un personaje perteneció a la masonería necesitamos esto. Si no tenemos esto, todo es un simple supuesto, que incluso puede ser malintencionado. Si nosotros tenemos esto y luego vamos a la fuente y descubrimos que esto es verdad, el historiador puede tener la certeza de decir sí fue masón. Y el señor Benito Juárez perteneció al rito americano, al rito de George. Él se inició masón el 15 de enero del 47, de 1847, en la logia Esfuerzos de la Virtud número 81. Es decir, él sí fue masón. No hay la menor duda. Hermano, ¿Sí? Bolívar, Sucre fueron masones. Ya, Bolívar, Sucre. ya le vamos a hablar Ah, de ya, eso. Sí, ya listo. le vamos a hablar de eso. Voy a ir un poquito más rápido por cuestión del tiempo, pero tampoco es que los voy a marear, ¿no? Bien, mitos masónicos. Aquí entramos precisamente en lo que me estás pidiendo, Juanito. A ver, masonería y comunismo. Es cierto que
el comunismo fue fundado por los masones o que todos los comunistas son masones, en fin. Es decir, que hay una ligadura entre masonería y comunismo y que ambos son lo mismo. Pues la respuesta es no. No, no, señores. Les explico. Miren ustedes, eh, tanto así que en la Tercera Internacional de Moscú, en un congreso que se llevó a cabo, se determinó la incompatibilidad entre la masonería y el comunismo. En los países comunistas los masones fueron perseguidos, asesinados, aunque ustedes no lo crean. No se podía ser masón ni ser miembro del Partido Comunista. Este caballero que ustedes están viendo aquí, este que están viendo ustedes aquí, fue el señor Jean Jaurès. No sé si esté bien pronunciado el francés, perdónenme, pero no sé si esté bien pronunciado. Pero este señor fue el director del periódico Humanit de Francia, un periódico comunista. Este periódico fue comunista. Y cuando él se inicia, porque él era masón, y cuando el Partido Comunista toma poder, le exigen a él que o abandone la masonería o siga siendo miembro del Partido Comunista, pero no podía ser miembro de las dos. El señor prefirió ser miembro de la masonería y vendió el periódico hasta ese punto. ¿Sí? Este periódico francés fue fundado en 1904 y tuvo que venderlo porque él prefirió seguir siendo masón. Esto es un claro ejemplo para demostrar, ciertamente un solo ejemplo no hace todo un argumento, pero por cuestión de tiempo, obviamente, no podemos hacer más, de que la masonería y el comunismo eran incompatibles. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la masonería, con su dogma de fraternidad, igualdad y libertad, más que todo de fraternidad, abolía el derecho comunismo de la diferencia de clase. Entonces, ellos decían que la masonería es como una especie de religión y la religión era el opio del pueblo. Entonces, en ese sentido, la masonería era incompatible con, con el Partido Comunista. Vamos a borrar esto. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, el primer mito creo que queda claro, ¿verdad? Masonería y comunismo nunca estuvieron de la mano. El uno no tiene origen en el otro, ni el otro en el otro. Ahora, que un comunista haya sido masón, por supuesto que sí. Por supuesto que un masón abrace el ideal comunista. De hecho, hay muchísimos, pero en esa época se los perseguía y había la incompatibilidad. Hoy en día no. Hoy en día cualquier masón puede ser miembro de un partido comunista y no hay ya esa persecución. Siguiente mito. Vamos a ver si aquí creo que tenemos otro mito. Sí, la Revolución Francesa. A todos nos han enseñado, e incluso lo he escuchado del profesor Alberto Bárcena, un- él es historiador, pero cuando habla de la masonería, a mi juicio, según yo, lo que yo más bien creo que lo hace como apologista, pero eh, él y muchos expertos en el campo de la masonería argumentan que la Revolución Francesa tiene como origen el pensamiento masónico, por la sencilla razón de que ambos pensamientos comparten el ideal de libertad, fraternidad e igualdad, es decir, fuera la religión católica. Si bien es cierto que la Revolución Francesa tiene esos ideales, pero observen ustedes esta frase. Todos los masones se adjudican esta frase, libertad, fraternidad e igualdad. Este es un lema masónico, pero este lema masónico en realidad lo adquirieron los masones de la Revolución Francesa, pero no de la Revolución Francesa socialista, que es la Revolución Francesa napoleónica, sino de la Revolución Francesa burguesa, que es la Revolución Francesa del 1846, si mi mente no me está fallando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando estalló la Revolución Francesa, los masones también fueron perseguidos. También fueron perseguidos. Y no es cierto que todos los revolucionarios franceses, incluido Napoleón Bonaparte, eran masones. De Napoleón Bonaparte no tenemos ni la más mínima documentación de una iniciación masónica. No existe, no hay. Eso no quiere decir que no pueda aparecer. En algún momento quizás algún investigador la encuentre en algún archivo, en alguna biblioteca, y tenemos que cambiar de repertorio. Pero mientras tanto no hay tal documentación. Entonces,
El primer mito dentro de de la Revolución Francesa, es que el lema libertad, fraternidad e igualdad no es un lema masónico estrictamente, sino que es de la Revolución Francesa, pero no de la Revolución Francesa napoleónica, sino de la Revolución Francesa burguesa. Otro mito muy conocido es que las Cortes de Cádiz fueron hechas por masones. Ustedes recuerden que cuando Napoleón invade España y los territorios de ultramar, es decir, la América española, Napoleón Bonaparte pone a su hermano Pepe Botella, se llamaba José, le decían Pepe Botella porque era borrachoso, lo pone al mando de España, perdón, de los territorios de ultramar de América. Y resulta que estos primeros hombres españoles y criollos que vivían acá, lógicamente no querían estar sojuzgados eh, bajo el imperio francés. Ellos querían que siga siendo el rey de España, Fernando VII. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles que están libres de los franceses, que se encuentran principalmente en Cádiz? Cádiz no fue arrasado por los franceses. Convocan a las cortes de Cádiz. Se reúnen en Cádiz, en España, y de América exigen que se envíe por lo menos 2 diputados de cada virreinato. De aquí del Ecuador, bueno, de lo que hoy llamamos Ecuador, Ecuador no existía, del distrito de Guayaquil se envió al prócer José Joaquín de Olmedo y a Vicente Rocafuerte. De Quito se envió a José Mejía del Valle y Lequerica. Estos 3 grandes hombres de la historia fueron a España a defender los intereses de España contra el insurrector francés, contra el usurpador francés. Estas cortes de España se caracterizaron ¿por qué? Porque le exigieron al rey Fernando VII de que él siga siendo el rey, pero que el poder ya no iba a recaer sobre la corona española, sino sobre el pueblo, que se permita la abolición de la esclavitud en los territorios de España y de la América española, que se abole la Inquisición, porque hasta esa época en España y en América existía la Inquisición. Cabe recalcar que aquí en Ecuador, bueno, mejor dicho, en la Real Audiencia de Quito, nunca tuvimos un tribunal inquisitorio. El tribunal estaba en Perú. Entonces, todo eso exigía. ¿Por qué? Porque los miembros de las Cortes de Cádiz eran españoles, querían que siga gobernando Fernando VII de España, pero con las leyes francesas. Sí está claro, con leyes liberales, no con leyes monárquicas, absolutistas españolas. Así decían ellos. Entonces, por ese motivo, como estaban pensando como liberales franceses, la historia y los mismos masones se han encargado de falsear la historia y decir pues, que los miembros de las Cortes de Cádiz eran masones, pero nada más lejos que la verdad. Si ustedes revisan incluso en internet la lista de diputados, la gran mayoría son obispos católicos, la gran mayoría son obispos y sacerdotes y también abogados. Los personajes que yo mencioné, los 3, Olmedo y Lequerica, eran juristas, oradores, ¿sí? Entonces, las Cortes de Cádiz, e incluso, pues, escuchen esto, mediante el Consejo de Regencia en 1812, las Cortes de Cádiz abolieron a la masonería, desterraron a los masones de los territorios de ultramar y de las Islas Filipinas. Entonces, ¿cómo es esto que las Cortes de Cádiz eran masónicas? Si las mismas Cortes de Cádiz prohibieron la masonería en España y en América. Es inconcebible. Entonces, miren cómo está tergiversada la historia. Y esta tergiversación sucede porque los mismos masones se hacen este tipo de autopropaganda. Y lamentablemente somos precisamente nosotros los mismos católicos los que alimentamos estas falsas historias que lo único que les trae es buena publicidad a los mismos masones. Somos así, lamentablemente. Nosotros los católicos somos los que mejor publicidad le damos a la masonería. Yo creo que sin la Iglesia Católica la masonería hubiera perecido hace mucho tiempo, pero le seguimos dando publicidad gratuita, lamentablemente, aunque de manera intencionada. Entonces, las Cortes de Cádiz, tercer mito, no fueron cortes masónicas, por el contrario, fueron expulsados los masones mediante el Consejo de Regencia en 1812. Aquí en esta imagen, para los que no son ecuatorianos, les enseño. Esta es la Corte de Cádiz.
Aquí, este personaje que ustedes ven aquí, este de aquí, es uno de los personajes más importantes de la historia guayaquileña y ecuatoriana, es el doctor José Joaquín de Olmedo. Prócer guayaquileño, él escribió el poema más importante para Bolívar. Se llamó El Canto a Junín o El Canto a Bolívar. Y a este caballero se lo ha adjudicado miembro de la masonería. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en buena hora no fue así. Y lamentablemente para los masones, cada 9 de octubre que se celebra la fiesta de Guayaquil, yo le daño la fiesta cuando publico artículos sobre Olmedo que no fue masón. Entonces, este personaje no fue masón. Ya vamos a hablar un poquito también. A ver, era muy amigo de Bolívar. ¿M? Bolívar visitó la casa de él. Bolívar lo designó ministro plenipotenciario de la Gran Colombia para Londres, para el Vaticano incluso. ¿Sí? Fue ministro del Puno. Este hombre de aquí, muy importante, él firmó el acta de independencia en Perú, en el Ecuador. Fue la primera persona en dirigir un territorio libre de España en los territorios que hoy llamamos Ecuador. Este hombre verdaderamente es el más importante en la historia ecuatoriana, sin duda alguna, a mi juicio. Bueno, García Moreno es otro personaje, ¿verdad? Creo que sí, podríamos hablar en cualquier momento de él. Bien, ahora, aquí viene la pregunta que me hizo Juanito. Bolívar. Miren, chicos, Bolívar es el único personaje, el único, con documentación que se puede demostrar que sí fue masón. Es el único. Pero observen esto. Michel de Bacurier, en su libro Bolívar, el Libertador, relata que tras su viaje a Europa en 1803, una vez que falleció María Teresa del Toro, perdonen que he puesto Teresa con T minúscula aquí, María Teresa del Toro, el 22 de enero de ese año, ya de retorno hacia Venezuela, viaja hacia Estados Unidos en 1806 y le enseñó un diploma masónico y le refirió la visita a la Gran Logia de Cádiz a la que acudió. Observen esto, porque los masones cuando yo les enseño esto, como que no les causa mucha gracia. Entró a la masonería ¿qué dice aquí? Por curiosidad y no por Curiosidad y no por convicción. convicción. Y no lo digo yo, lo dice una persona que conoció al mismo Libertador y que tuvo ocasión de ver el diploma masónico, conversó con el Libertador, ¿sí? Entonces, Bolívar no entra por un ideal espiritual masónico. Entra en la masonería quizá por una sencilla razón, porque dentro de las logias masónicas, como se reunían en secreto, él podía llevar en secreto sus planes de libertar a la América española. Y una vez cometido el proceso, salirse de ella. Y esto se entiende cuando nos damos cuenta que en 1828, Bolívar, que ya gobernaba la llamada República de Colombia, hoy conocida como la Gran Colombia, él desterró a los masones de todos los territorios de la Gran Colombia. No sé si ustedes lo sabían, pero él sacó a los masones de la Gran Colombia. ¿Por qué? Un día se encontraba Bolívar en su cuarto durmiendo, sus edecanes estaban abajo custodiándolo y su amante, una quiteña, Manuelita Sáenz, que vivía al frente de la casa de él, que por cierto ella estaba casada con su esposo, pero que mantenía una relación extramarital con Bolívar. Manuelita se da cuenta de que lo van a asesinar, obviamente confabulados con los edecanes que tenían que cuidar al Libertador. Manuelita pega el grito, lo llama a Bolívar, Simón, Bolívar se levanta semidesnudo, agarra por ahí unas sábanas, se tira por la ventana y sale corriendo por los tejados. Y se salvó de morir. Al día siguiente Bolívar la va a llamar a Manuelita la libertadora del Libertador en virtud de este acontecimiento. Entonces Bolívar al día siguiente de manera enérgica lo primero que hace es cerrar todo tipo de logias. No permite reuniones porque según él todo mundo conspiraba para matarlo. Y entre esas logias que él cierra están las logias masónicas. ¿Por qué? Recuerden, y esto casi, aquí viene la confusión, porque existían muchas logias y no todas las logias eran masónicas. Habían logias de músicos, logias patrióticas. Las logias patrióticas
eran reuniones de hombres militares que querían independizar a América, pero no eran masones, eran logias patrióticas. Pero aquí viene la confusión y muchos incluso historiadores relacionan a las logias patrióticas con las logias masónicas. Y ahí viene el problema. Entonces, todos los próceres son masones. Mentira. No tenemos prueba de iniciación masónica ni de Francisco de Miranda, ni de San Martín, ni de O'Higgins, por citar tres casos famosísimos de la historia universal. Repito, del único es de Bolívar, y Bolívar expulsa a la masonería de sus territorios. 40 años pasarán para que la masonería vuelva a aparecer en América. Está claro el tema de Bolívar, ¿verdad? Entonces, el único masón simplemente por curiosidad, por conveniencia, no por un verdadero deseo de ser parte de esa masonería. De hecho, aunque se sabe que él fue masón, existe incluso historiadores que no concuerdan en qué logia perteneció él. Por ejemplo, según el masón William de Slough, en su obra 10.000 masones famosos, él dice que la iniciación masónica de Bolívar se dio en Cádiz y que recibió los grados del rito escocés antiguo y aceptado, que incluso fue elevado a jefe caballero templario en Francia en el año 1807 y que además tuvo una misión diplomática masónica en Londres en 1810. Pero además que él fundó dos logias, la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en Venezuela y la Libertad número 2 en el Perú, en las que él había sido un venerable maestro. Sin embargo, y a pesar de esto, hay historiadores que niegan esto. Esto está muy largo, no lo voy a leer. Hermano, El masón, hermano, ya ¿sí? mismo se corta, entonces terminamos para la última parte. Nos volvemos a Ok, enganchar. ya terminamos. El masón Pedro Barbosa de la Torre, en su obra Simón Bolívar y la francmasonería, menciona también que habían pseudologias, que eran llamadas mirandistas, que eran volantes o itinerantes a imitación de las logias militares bonapartistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran logias masónicas, eran pseudologias, y que eran, como dice aquí, militares, que eran o bien bonapartistas, es decir, que estaban a favor de Francia, de Napoleón, o bien de Miranda, es Disculpe, decir, de los perdón. independentistas, En caso que se pero no corte, que eran... escuché por Ajá. ahí, nos conectamos otra vez. Ok, ya. Sí, así. Bueno, esto es muy largo. Yo voy a dejar las diapositivas a Juanito para que las pase en los grupos si nos hace ese gran favor, para que ustedes puedan leer esto. Por cuestión de tiempo es muy largo, pero Por aquí se habla de supuesto. los ecuatorianos, ¿sí? Aquí tenemos a Juan